Hermanos, me parece algo fascinante que todo creyente que vive según estas bienaventuranzas que hemos estado analizando en Mateo capítulo 5, se conviertan en un pacificador y a la misma vez o al mismo tiempo uno que crea persecución. Pero no debe sorprendernos, porque el mismo Señor Jesús es quien nos enseña a nosotros esto. El que dijo, la paz os doy, mi paz os dejo, el príncipe de paz, también él dijo, no he venido a traer paz, sino a traer ¿qué? Espada. La espada del Evangelio, de la palabra de Dios que penetra en los corazones, que cambia las vidas y que también es rechazada por muchos en el mundo. Esa es la espada misma de la palabra de Dios que crea estos conflictos. Y siempre ha sido así. Históricamente, donde alumbra el Evangelio de Cristo, ha habido rechazo, ha habido persecución. Pero es así la realidad para los hijos de Dios, no importa en qué época estemos. Así que, hermanos, vemos que Jesús presenta aquí el cuadro de un creyente genuino en todas estas bienaventuranzas. Si usted ha estado mirando, usted puede decir, pero pastor, es demasiado perfecto. Estas son normas muy perfectas. Bueno, déjenme decirle, Dios nunca rebaja sus normas ni su estatus, simplemente porque nosotros seamos pecadores o seamos imperfectos. Por eso la Biblia dice, Dios dice, sed santos. Pero ¿saben por qué Él dice eso? Porque Él dice a continuación, porque yo soy santo. Dios nunca va a pedir ni va a exigir algo que no esté en línea con su carácter, con lo que Él es. Así que no debe sorprendernos la perfección de estas bienaventuranzas. Pero a la vez le doy una buena noticia, ¿no? Para que no se sientan tan mal. Es decir, sabemos que no somos perfectos, que no cumplimos las bienaventuranzas como quisiéramos. Pero recuerde que Cristo es el que llena lo que falta. Cristo es el que cubrió nuestras faltas y nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿No dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Y estamos bien entonces si en alguna parte fallamos de las bienaventuranzas. Su obra no solo nos hace perfectos a nosotros delante de Dios. Esa obra de Cristo en la cruz hace que Dios nos vea a través de esa sangre que es el filtro perfecto. Y nos ve perfecto. Dios no puede aceptar algo que no sea perfecto. Por lo tanto, la obra de Cristo es perfecta. Ahora, en la práctica, tratamos de igualar a nuestra posición. Y esa es la obra de la gracia de Dios, tratando cada día de que usted y yo actuemos más según nuestra posición en Cristo. Y nos da los recursos. Nos da el poder. No podemos decir, no tengo la habilidad, no puedo tratar de acercarme a ser más semejante a Cristo. No, hermano, porque se nos ha dado todo el fruto del Espíritu para que podamos lograr esto. Y como hemos visto, todos aquellos que viven según los principios de las bienaventuranzas son los verdaderos bendecidos, gozosos, felices, y son llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios. Así que si usted es uno de esos seguidores fieles del Señor y puede reconocer que quizás no lo cumpla al pie de la letra, es decir, pastor, cumpla un mínimo. Bueno, el Señor está obrando para que usted cumpla más que un mínimo. Esa es parte de la obra de Dios. Tenemos que responder a lo que Dios está haciendo, a veces a través de las pruebas, a veces a través de los problemas en la vida. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y dice la palabra que nada es en vano, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar un bien a través de nosotros. No importa cuál es el problema, no importa cuál es la dificultad.
Así que, hermanos, cada una de estas bienaventuranzas existen en la vida de los verdaderos cristianos, aunque en diferentes medidas, ¿no? Ahora, estas bienaventuranzas tienen que florecer, tienen que crecer. Si son reales en usted, tiene que crecer y así predominar en nuestras vidas. Cuando las primeras 7 bienaventuranzas se cumplen, entonces esta octava se cumple, se hace una realidad. Ya vimos cómo hay una secuencia perfecta, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Felices ellos, por causa de la justicia. Fíjense que no dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de sus pecados. No, por causa de la justicia, por servir a Dios, por serle fiel a Dios, por testificar de Jesucristo, por ser como el Señor quiere que seamos. Entonces hay que estar consciente que una vez que comenzamos a vivir más y más de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos queremos vivir según la voluntad de Dios? Todos, ¿verdad? A medida que más lo hacemos, tenemos que estar conscientes de que van a haber rechazos de parte del mundo. Esto es normal, esto es lo que la palabra del Señor dice. Aunque seamos pacificadores, al mismo tiempo vamos a ser alborotadores, porque así ha ocurrido en la historia siempre. Porque la verdad, hermanos, lo que es la verdad y la santidad de Dios molestan espiritualmente a los que no son de Dios. Esto es una realidad. Donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, aún en este país, que no hay la clase de persecución que vemos en otros países. Igualmente, y sí las hay, más sutilmente, pero sí las hay. Ahora, piense usted en las palabras del apóstol Santiago, por ejemplo, cuando él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Usted sabe lo que está diciendo aquí, que usted tenga gozo cuando usted sea hallado en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo que es muy bueno, mis queridos hermanos, la paciencia. ¿Cuántas veces no han oído a alguien decir, ay, necesito paciencia, ¿no? Necesito paciencia. ¿Sabe que la paciencia no se desarrolla, no crece si no hay pruebas? Y por eso dice acá que esa prueba produzca en usted más paciencia. Usted necesita paciencia, usted lo que necesita es prueba. ¿Qué le parece? O lo que pasa es que a veces en las pruebas no ponemos nuestra fe en el Señor como tenemos que ponerla, y por eso no tenemos la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Hermano, deje que Dios obre en esa prueba para que usted crezca. ¿No? Esa es la obra completa de Dios, para que seáis perfectos. Aquí la palabra perfecto realmente significa, la palabra aquí en griego, ¿no? Madurez, que seamos maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, no se interponga usted a esta obra de Dios, sino sométase, acepte la voluntad de Dios, preocúpase por su reacción delante de Dios ante las dificultades, para que entonces Dios haga la obra completa. Es decir, todas las pruebas, incluyendo la persecución que podamos tener, producen las bendiciones necesarias. Por eso lo llena todo. El Señor sabe cuál es la necesidad que usted tiene, sea espiritual, emocional o físicamente. El Señor lo sabe todo. Y Él quiere llenar eso a través de las mismas pruebas. Ahora, no confundamos, como les traté de decir anteriormente, estas pruebas con los problemas que nos buscamos nosotros, por desobediencia, por nuestros pecados, y luego llamarle persecución, como dice acá, ¿no? Las desobediencias, sí, Dios usa a veces la disciplina, porque nos ama, para corregirnos, para guiarnos por el buen camino. ¿Cuántos somos padres acá? Miren. ¿Amamos a nuestros hijos, sí o no? ¿Los disciplinamos, sí o no? El padre que diga que yo no disciplino a mis hijos, ese no ama a Dios. Lo siento, pero... O sea, puede ser un amor emocional o otra cosa, pero el que de verdad se preocupa, el que de verdad ama a su hijo, lo corrige aunque le duela, lo corrige. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para su hijo.
¿Qué vamos a esperar de ese Dios tan poderoso, tan grande, tan perfecto y tan amoroso? Va a ser igual con nosotros, nos va a disciplinar cuando lo necesitamos. Así que en ese sentido demos la bienvenida a todas estas cosas. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos que pasar por estas pruebas y dificultades para que no falte cosa alguna, que seamos completos en la fe, firmes, fieles, constantes en la oración, agarrados de la palabra de Dios. Cuando todas estas cosas suceden, no falta nada, el Señor ha logrado su obra. Pero si a través de las pruebas usted se hace más apático, está enfriado, se aleja, no ora, no lee la Biblia, no testifica, no eres firme en la adoración los domingos, ¿qué es lo que eso está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Primero, usted nos está dando un testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. Esto es muy importante, porque es allí en las pruebas, es allí en las dificultades donde el Hijo de Dios se levanta. Se levanta porque tiene la fe puesta y la mirada puesta en Jesucristo. Así que, hermanos, miren, el apóstol Pablo, como decía, el apóstol Pedro, a veces confundimos a Pablo con Pedro. El apóstol Pedro decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, es decir, los que estamos en camino hacia el cielo por ese llamado de la gracia de Dios, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuándo es ese poco de tiempo? Ese es el tiempo de nuestra vida. Y él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¿Cuántos queremos ser así, hermanos? No queremos estar así, perfeccionados por el Señor, afirmados, fortalecidos, establecidos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bueno, a través de las pruebas hay que padecer. Hay que padecer. ¿Quién no desea esto? Claro, el que no lo desee, pues no lo va a tener, no va a tener la bendición de Dios. Ahora, comience a ver así todas las pruebas en su vida. Comience a verlo así, como oportunidades, maravillosas oportunidades, divinas oportunidades para nosotros poder ser como Dios quiere que nosotros seamos y estemos en el lugar que debemos estar. Así que, hermano, usted puede estar muy deseoso de que Dios le quite su problema, el que usted tenga en este momento o que puedas tener mañana. Eso es normal. Nosotros queremos, Señor, quítame este problema, ayúdame en este problema. Pero el Señor está queriendo que nosotros tengamos paciencia, tengamos fe y luego recibamos una bendición que Él tiene. Él es el gran recompensador. ¿No dice así? Él es galardonador de los que le buscan y Él cumple con sus promesas. Así que ese es el crecimiento y fidelidad, hermanos, pero que a veces trae conflicto. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Ese cristiano que empieza a ser fiel a Dios va a comenzar a ver la actitud del mundo hacia Él. Esas amistades que tanto que disfrutamos y de verdad somos como tenemos que ser, vamos a notar que ellos no van a querer estar muy con nosotros. Así que no vamos a evitar nunca que esas virtudes de un carácter conforme a las bienaventuranzas le resulten intolerables a este mundo malvado. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender cómo alguien puede ser pobre en espíritu, por ejemplo. La primera bienaventuranza, ¿recuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu. No pueden entender a alguien que se humilla delante de Dios reconociéndose pecador. ¿Por qué? Porque vemos que estamos en un mundo dominado por el orgullo, por la autosuficiencia, ¿no? Autopromoción, todas estas cosas es lo que estamos viendo alrededor de. O sea, esa es la actitud que hay, ¿no? Lo que el mundo desea, hermano, realmente es pasar por alto o justificar el pecado y no reconocerlo. Así que el mundo jamás va a tolerar la mansedumbre, cualquiera de las bienaventuranzas que mencioné. Pero, por ejemplo, la mansedumbre, el manso. ¿Por qué? Porque no quieren someterse. El manso es el que se somete, ¿no? No quieren someterse a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios.
La tendencia del hombre es, yo quiero hacer mi voluntad, lo que yo quiero, ¿no? Así que el mundo jamás podrá tolerar estos conceptos como el de misericordioso. Ser misericordioso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo piensa el mundo? Si me das, te doy, y según me das, te doy. Y si me das mal, yo te duplico esa maldad hacia ti. Algo así, ¿no? ¿No es eso lo que hay en el mundo? Misericordioso. No, estos conceptos ellos no lo entienden. El mundo jamás querrá tener la paz de Dios. Sí, parece así que quieren paz, pero no la quieren. ¿Saben por qué no la quieren? Porque la paz de Dios es primeramente paz con Dios. Y paz con Dios es estar a bien con Dios. Y estar a bien con Dios es según los términos de Dios. Y el hombre no quiere venir a Dios según los términos de Dios. Esa es la naturaleza humana, ¿no? Con los términos del Señor. Ahora, todas estas características van en contra del sistema de este mundo. Hace años, la revista Cosmopolitan, en el mes de febrero, realizó una encuesta, o sea, como para probar y determinar lo feliz que eran la gente, ¿no? El resultado, imagínense, hermano, el resultado de esta encuesta, no, lo que la revista sacó, o sea, el perfil que sacó de la gente que dice ser feliz. Miren esto. Gozan con otras personas, ahí parece que va bien todo, ¿no? Pero no son personas que se sacrifican a sí mismos, o sea, se niegan a participar en cualquier clase de sentimientos y emociones negativas y tienen un sentimiento de realización basado en su propia autosuficiencia. Cuando yo analizo esto, ¿saben lo que esto me dice? Que no aman al prójimo. No aman al prójimo. Y si no aman al prójimo, ¿a quién no aman? A Dios. Porque la palabra dice, son los dos mandamientos que el Señor declaró, amar a Dios y amar al prójimo. Si usted no ama al prójimo, usted no ama a Dios. Y si usted no ama a Dios, usted no ama al prójimo. Y esto lo que está diciendo es esto, ¿no? La gente dice que son felices cuando están divirtiéndose con otras personas, cuando están divirtiéndose. Pero no quieren sufrir con los que sufren. No se preocupan por los necesitados, ¿no? Le huyen a esto, ¿no? Y hermanos, esto no es ser feliz según los términos de Dios. Así que tenemos mucho que aprender a veces, porque a mí siempre me ha impactado este segundo mandamiento. Porque si ustedes recuerdan, dice amar al prójimo ¿cómo? Como usted mismo. Hay un estrecho ahí, tenemos que crecer mucho. Así que pensemos bien. Ahora, en los días de Jesús, esta descripción les encajaba muy bien a los fariseos, con todo lo religioso que era. Pero si lo analizamos bien, nos encaja a este mundo en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque el mundo dice, usted quiere ser feliz, sea orgulloso. Usted quiere ser feliz, pásale por encima al que tenga que pasarle por obtener lo que usted quiera. Sea autosuficiente. Esa es la clase de mundo que estamos viendo, ¿no? En cambio Jesús dice, ¿quiere ser feliz? Sea pobre de espíritu. ¿Qué es esto? Sea manso. Sea misericordioso. O sea, el Señor dice estas cosas, yo me imagino la impresión que se llevaron estos fariseos. Pero esto choca, no importa en qué época, con el mundo, ¿no? El Señor está diciendo, quiere ser feliz, clame con toda su alma como un mendigo que sabe que necesita de la gracia de Dios. Y entonces serás feliz. Y es por eso que cuando el mundo tropieza con el cristianismo fiel, tarde o temprano surgirá el conflicto, resentimiento y hasta persecución. Así que vamos a examinar 3 características que solamente vamos a ver un pedacito hoy de la primera, es decir, hasta donde podamos por el factor tiempo. Pero hay 3 características distintivas de esta última bienaventuranza, o sea, de ser pacificador.
de ser perseguidos. Fíjense que dijimos pacificador anteriormente, muy importante, porque al ser pacificador, traer el mensaje de la paz al mundo, esto produce a veces la persecución. Vamos al primer punto, ¿verdad? Que dice que tenemos en este mundo la persecución de los fieles. Ya lo sabemos que es así, el Señor lo dijo en Mateo 10 al 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el próximo versículo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Miren, el apóstol Pablo fue perseguido. ¿Y saben por qué fue perseguido? Por simplemente predicar la paz de Cristo al mundo. Miren, como él lo dice, persecuciones, lo que él sufrió por predicar a Cristo, por serle fiel al Señor, por hablarles del amor de Cristo a otros, ¿no? Persecución, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Es decir, que aunque tengamos persecuciones, el Señor nos está guiando en ese proceso. Él no nos abandona. Por eso no debemos tener miedo de ninguna clase. No importa si es en el centro de trabajo y tengamos miedo de perder el trabajo. No importa, el Señor nos guía mientras seamos fieles al Señor. Pablo dijo que sufrió por causa del Evangelio. Aquí lo dice claramente. Y hermanos, ese tipo de sufrimiento como que no le encaja a la iglesia posmoderna que quiere evitar todos los problemas y todas las dificultades a base de declaraciones de fe y todas estas palabras de fe, ¿no? ¿Qué mensaje tuvieran a la época de los apóstoles, a la época primitiva de tanta persecución, o aquellos que están allá en el Medio Oriente hoy día sufriendo persecución? En 2 de Timoteo dice la palabra del Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente. Paremos ahí. ¿Cuántos queremos vivir piadosamente? ¿Cuántos? ¿No queremos todos vivir piadosamente delante del Señor? Amén. Pero dice así, los que quieran vivir, y esto es un privilegio, vivir piadosamente es un privilegio tremendo, y tenemos que agradecerle a la obra de Dios esto. Dice, padecerán persecución. Así que esto es una declaración, yo diría una declaración divina, que viene del cielo. Es decir, habla del carácter de Cristo en los cristianos, y que producirá tarde o temprano padecimiento. Así que tenga esto por un decreto, ¿no? En Gálatas capítulo 4 dice la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, siempre va a ser así. El mundo no creyente de alguna manera va a despreciar, rechazar y perseguir a los que son de Cristo. Todavía estamos viendo que más de 2000 años después, mis queridos hermanos, podemos decir lo mismo, porque hasta ahora eso no ha cambiado. ¿Cómo se dice? Nos llevaremos muy bien, vamos a decir, estupendamente bien con el mundo si nosotros no testificamos, si nosotros tratamos de ser como ellos, si ellos no saben o no se enteran que somos cristianos o de nuestras convicciones. ¿Pero es eso lo que queremos hacer? Claro que no. Porque el Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿no? Así que, hermanos, cuando comenzamos a vivir como hizo el Señor, pues sufrimos de esta manera, ¿no? Pero los hijos de Dios nunca deben de evitar conflicto o guerra a costa de callar y de testificar el Evangelio y de dar testimonio. Hay tremenda guerra hoy en día también
en esta nación. La estamos viendo de muchas maneras, ¿no? Pero miren, por seguro, les puedo decir que Satanás, el enemigo, el diablo, desea que con todos sus demonios crear conflicto aún dentro de las iglesias. Por eso, miren, si nosotros tenemos que estar unidos, firmes, contra todo el ataque del mundo y de Satanás, ¿cómo es posible que podamos permitir guerras entre nosotros y luchas entre nosotros? Y el diablo quiere a veces crear situaciones entre los mismos creyentes para que se alejen del Señor y no seamos un testimonio al mundo. ¿Cuál es su amor o cómo es su amor por los hermanos de la iglesia? Esto es una pregunta súper importante, porque si su amor por los hermanos de la iglesia es frío, es opaco, el amor de Cristo será visto de esa manera en usted. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia dice que el mundo conocerá, ¿verdad?, que el amor de Dios está en nosotros si nos amamos los unos a los otros. Así que nuestro enemigo no está aquí entre nosotros, o sea, no somos nosotros mismos. El enemigo está allá afuera. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Biblia, ¿no? Son las huestes espirituales con demonios. Tenemos lucha, ellos están creando todos estos problemas. Así que cuando un hermano le ofenda, usted perdónelo. Ore por ese hermano. No importa lo que pueda hacerle un hermano en Cristo a usted, usted no se sienta tan ofendido, su orgullo. No, hermano, ámelo. Es cuando más ese hermano necesita de su oración y de su amor como ejemplo. Entonces usted se convierte en un instrumento de Dios para bendecir a aquel que necesitaba una bendición espiritual, ¿no? Y bueno, al estar así unidos en amor nos hacemos más firmes contra todas las cosas que puedan venir. Sea una pandemia, sea lo que sea, cuando estamos en el amor unos con otros, nos unimos y estamos más fortalecidos. Miren, jamás hubo una persona más amorosa, más mansa que nuestro Señor Jesucristo, más pacificador que Él. Y en cambio, donde quiera que Él estuvo, se creó el antagonismo, ¿no? En todos los lugares que Él estuvo, ¿no? Así que si seguimos ese curso, ¿no?, de lo justo a lo largo de la historia, vamos a ver perfectamente y con toda claridad que siempre han sufrido por la justicia y por la bondad del Señor. Bueno, ¿cuándo empezó la persecución? Empezó con la primera familia. ¿No recuerdan que Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por lo mismo que hemos estado diciendo. No podía soportar la justicia, la santidad, la relación con Dios que Abel tenía. No lo podía soportar, no lo pudo tolerar. Es un prototipo, Abel, de Cristo y un prototipo de los cristianos que son fieles. El mundo no nos soporta. Los propios hebreos que no andaban fieles en la fe y que, o sea, según la gracia de Dios, lean la historia del Antiguo Testamento, mataron a todos los profetas. Y cuando vino el propio Hijo de Dios, el Mesías, lo mataron también. ¿Qué nos dice esto? Hermano, el mundo de verdad no es amigo de Dios, ni es amigo de la iglesia. No se equivoque. La historia misma habla por sí mismo en cuanto a esto. ¿Sabía usted que hay 215 millones de cristianos, los que se pueden contar según las organizaciones que están detrás de todo esto? 215 millones que están siendo perseguidos hoy día en este mundo, en esta actualidad. Y para que ustedes sepan que 4.761 son asesinados como promedio cada año por su fe. Estamos hablando de 13 hermanos en Cristo cada día. Hoy, antes que termine este día domingo, 13 de nuestros hermanos en Cristo en alguna parte del mundo van a ser asesinados simplemente porque aman al Señor y dan testimonio de Cristo. Tenemos que orar por ellos. ¿Y saben qué? 12 de ellos cada día son metidos en prisión y maltratados. Ya son 25, ¿no? Tenemos que orar por esos hermanos. No se olvide. Hay organizaciones como la
ACLJ, ¿no? American Center of Law and Justice. Esto, es decir, lo traducimos como el Centro de Ley y Justicia Americano, aunque ellos trabajan en casos extranjeros también. Y está el CLS, que es el Christian Legal Society, la Sociedad Legal de Cristianos, y trabajan para, hermanos, aquí en esta nación, cada día presentando casos, defendiendo a cristianos perseguidos. Miren, durante la época de Halloween en Houston, Texas, una mujer fue amenazada y encarcelada simplemente, y por el departamento policíaco, simplemente porque estaba repartiéndole tratados a los niños que venían a buscar caramelos. Esto está pasando aquí en Estados Unidos, y por ahí hay un montón de casos que pudiéramos mencionar. Dijo Thomas Watson, el escritor puritano en aquel tiempo, miren lo que él dijo, que cuando uno lee esto uno dice, bueno, pero parece que está mirando la historia nuestra ahora. Dice, aunque ellos han sido lo más mansos, refiriéndose a los cristianos, los más misericordiosos y puros de corazón, su piedad no les protegerá jamás del sufrimiento, refiriéndose a la persecución, ¿no? Es preciso que cuelguen su arpa en los sauces o en los árboles y que tomen la cruz. O sea, que la cosa no es estar de vacaciones todo el tiempo, que todo es felicidad, no, aquí hay luchas, ¿no? El camino al cielo es un sendero de espinas y de sangre. Establezcalo usted como una sentencia. Si está dispuesto a seguir a Cristo, verá usted las espadas y los garrotes. Coloque su cruz en su credo. Imagínense que, claro, está hablando en una época en que la persecución estaba allí alrededor, ¿no? Quizás muchos de nosotros acá, que tenemos una vida bastante bien acá, no lo vemos así, ¿no? Pero de todas maneras, cuando usted empieza a ser fiel, donde quiera que usted esté, usted va a encontrar hermanos o gente que van a ponerse a usted y le van a despreciar. Así que lamentablemente muchos cristianos que se dicen ser cristianos no viven para Cristo, viven para sí. Y entonces no tienen nunca este tipo de problema. El que no se sacrifica por Cristo en esta sociedad y es valiente y testifica del Señor y está dispuesto hasta de perder un trabajo si es necesario, ese no lo va a hacer cuando venga una persecución de ese tipo. Así que, hermanos, tengamos esto en mente. Quiero terminar con estos 3 próximos versículos para no demorarnos mucho más, solamente leerle los pasajes considerando las ideas, ¿no? Pero miren, la persecución del fiel creyente es una prueba de que somos salvos. Cuando somos perseguidos, esto nos dice a nosotros que somos del Señor, nos dice en qué lugar estamos, en qué parte del mundo espiritual estamos nosotros. Y yo diría es una maravillosa garantía, ¿no? Mire, Filipenses 1:29, ¿qué dice? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. No solo que creamos, esa parte parece fácil, ¿verdad? Sino estar dispuesto a padecer. Y para padecer por Cristo hay que estar dispuesto a serle fiel al Señor siempre, ¿no? Filipenses 1:28 dice la palabra del Señor: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Es decir, para ellos es una señal de perdición, de que van al infierno, mientras que para nosotros es una señal, una indicación de que estamos siendo salvos. Así que, hermanos, y termino con este pasaje bíblico en 1 Tesalonicenses 3:3, que dice el apóstol Pablo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos aquí para ser la iglesia de Cristo, alumbrar el Evangelio, no importa las condiciones.
Saben que el Señor nos ha puesto en un lugar maravilloso, en una gran ciudad. En la ciudad de Miami, aquí está la iglesia. Aquí hay muchas almas perdidas. Y aquí tenemos que ser luz y alumbrar como un faro ardiente el Evangelio de Cristo. Pero tenemos que hacer de nuestra parte, de testificar, de no tener temor, de serle fiel al Señor. Hay muchas maneras de persecuciones, hermanos. Hay muchas maneras acá, ¿no? Que no sea persecución de meter en las cárceles a la gente y entrarle a golpe porque son cristianos. Aunque están pasando cosas cada día que yo digo, si seguimos como vamos a perder la libertad religiosa aquí en este país. Porque se está viendo estos problemas diarios y cada vez más. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar fieles al Señor, firmes en el Señor y listos para predicar y testificar donde quiera que el Señor nos ha puesto a nosotros. Pero sí, el Señor nos ha puesto en un lugar muy bueno. Analicemos esto. Es aquí donde tenemos que alumbrar el Evangelio de Cristo, en lugares como estos, que hay tantas tinieblas. Es una bendición y por lo tanto tenemos que hacer de nuestra parte. Así que, hermanos, les exhorto, les animo en el Señor a llenarnos de valor, a hacer un compromiso con el Señor de serle fiel a Él. Miren, una de las cosas que estamos viendo, uno de los problemas que estamos viendo hoy, que es algo bien sencillo, es la cantidad de cristianos intermitentes en los domingos. ¿Ustedes creen que eso es por gusto? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No, pues, queridos hermanos, el Señor quiere que se cumpla lo que dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos. Esa es palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dejamos de congregarnos? Porque hay otras cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que reconocerlo y decirle, Señor, ayúdame. Aquellos que están trabajando los domingos, orar. Miren, el Señor sabe si nosotros de verdad deseamos algo. Y Él lo sabe por la intensidad de la oración. Porque pedimos, porque buscamos y porque tocamos. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, pedid, buscad, tocad? Son los niveles de la oración. Pero si queremos la bendición de Dios, tenemos que subir los 3 escalones, desearlo de verdad. Y cuando lo pedimos y lo clamamos con intensidad, el Señor abrirá las puertas. Pero tenemos que serle fiel al Señor. O sea, pensemos, ¿a quién queremos serle fiel? Al Señor, al Señor. Hermanos, que el Señor me les bendiga, les animo a que seamos así fieles y una iglesia, un cuerpo de cristianos dispuesto a testificar de Cristo en todo momento. Que el Señor me les bendiga.